y amén. Bien, amados hermanos, permítanme en esta oportunidad compartir uno de los puntos considero que llevará nuestra vida a poder comprender hoy más que nunca la importancia en estos tiempos de mantener nuestra vida con un buen cimiento, con una muy buena base de fundamento, que es lo que lleva a cada hombre, a cada mujer, a cada familia, a cada ministerio, a ser un ministerio sólido, a ser un ministerio fuerte, a ser una familia fuerte y unos hijos que sean herederos de una generación que puedan transformar este mundo. Así que miremos lo que dice el libro de Pedro, por favor. Abramos ese hermoso pasaje de la Escritura en el libro de Segunda de Pedro y lo vamos a leer en el verso, en el capítulo 1, verso 5. Del 5 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al 10, dice la Escritura. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, la virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero al que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si hay algo que este pasaje de las Escrituras nos insta, es que nos dice que tenemos que tener buenos fundamentos, tenemos que tener una base sólida. Y si bien es cierto, muchos simplemente han considerado como uno de los fundamentos para ser personas fuertes, para ser una iglesia fuerte, solo tener una fe. Pero permíteme decirte, si hay algo que este pasaje del libro de Pedro dice, que si algunas personas no tienen este fundamento firme, tienen la vista muy corta, no han llegado a entender la importancia en la vida de una persona, de un ministerio, de una familia, el que deba comprender que es importante que a la fe, escucha lo que te voy a decir, que a la fe tengas que añadirle virtud y a la virtud conocimiento. Si hay alguien que va a ser fuerte mañana más tarde en su hogar, en su familia, en su ministerio, tiene que entender esta verdad. Tiene que comprender, no existe un cristiano sólido, maduro, no existe un ministerio fuerte si no tiene estas bases como fundamento, como lo que hablamos como cuando alguien construye una casa, ¿sí? Porque nadie puede edificar de frente dentro de un terreno si primero no se pone base. Significa zapatas, piedra, fierro, cemento, y sobre eso recién edifica la columna, edifica sobre ello lo que es los ladrillos, porque esto es lo que garantiza que en momentos de dificultad esa casa no caiga. Eso es lo que garantiza que en los momentos de adversidad esa casa no quede arruinada. Entonces, cuando nosotros estamos hablando los cimientos de un cristiano, estoy hablando de la vida de un cristiano verdadero. Estoy hablando de alguien que ha comenzado a buscar verdaderamente en la vida que Jesús ha prometido, que dice que va de victoria en victoria y de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Esa vida del cristiano no es una vida que viene por venir, no. Es una vida que consta de un trabajo constante, un trabajo perenne en entender esta verdad que el apóstol Pedro nos está hablando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay momentos que la fe va a ser probada. La fe va a ser probada a tal manera que te va a hacer ver si verdaderamente es Cristo el Señor de tu vida, o si hay otro Señor al lado tuyo, o si el amor que tú profesas hacia Él es sincero o no, o la paciencia que de repente de muchas otras formas ha venido fallando en tu corazón, te va a hacer creer si verdaderamente Él está dentro de ti
o no. Entonces, ¿cómo conocer si estamos fuertes, si estamos cimentados, si nuestro cristianismo es sincero y verdadero? ¿Cómo poder conocer que verdaderamente soy un cristiano genuino y no simple una copia? ¿Cómo poder yo establecerme sobre esta verdad? Oh, pues tenemos que mirar las Escrituras. Este es un día donde tenemos que reconocer que los que perseveramos hasta el fin, dice su palabra, obtendremos las coronas de vida. Y Mateo 7 empieza enseñándonos esta verdad para que nosotros comencemos a reconocer cuánto nos falta o cuánto nos sobra de este cimiento. Si tú ves a la Escritura en Mateo 7, 24 al 27, vas a poder ver esta verdad. Dice, y cualquiera que oye estas palabras, empieza diciendo, y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hace una comparación muy importante, hablando de alguien que quiere construir, alguien que quiere edificar, pero también se habla de alguien que nunca veló, nunca se preocupó por su bienestar en un mañana. Simplemente fue un momento temporal. Y no entendieron cómo funcionan los principios del reino en la vida de alguien que quiere ser parte de ella. Entonces, cuando nosotros vemos esto, acá hay una comparación muy importante en Mateo 7, 24, 27. El hombre que construye su casa sobre la roca y el hombre que construye sobre la arena. Pero a los dos le ocurren lo mismo, como parte de la vida, como cosas que nos van a venir, nos van a probar, nos van a sondear, si queremos llamarlo así, o nos van a acontecer. Pero hay una gran diferencia en los resultados. Los resultados es que uno tiene fundamento y el otro no. El otro tiene ruina, el otro tiene desastre, el otro tiene pérdidas. ¿Y sabes por qué? Porque no quisieron trabajar en esa área de su vida. Así como para edificar una casa se necesita tiempo, se necesita proyección, se necesita más esfuerzo, para la vida y la familia también, para la relación familiar también. Para el fundamento de un ministerio también necesita tiempo. Las cosas no se hacen por hacer. Necesitan de tiempo, dedicación, inversión. Entonces es aquí cuando muchos de nosotros podemos ver que muchos dicen, yo tengo cimiento. ¿Y por qué tiene cimiento? Dicen, porque tengo fe. Pero pregunto, ¿tu fe está fundada sobre las cosas de repente equivocadas? Y es por eso que cuando llegan los problemas, son los primeros que quieren dejar todas las cosas. Los primeros de estas personas con características son que reniegan de Dios, se desesperan, se afligen. Y no han llegado a entender que el que está cimentado sobre la roca, el que tiene como fundamento una fe verdadera, nunca va a dejar que las obras de la carne sean manifestadas, sino que la obra de la fe en el amor de Cristo va a manifestarse a favor de ellos. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Qué podemos decir respecto a esto? ¿Por qué pasa con la vida después? Es que no están cimentados. La palabra cimentar significa estar establecido. Tienen una vida firme, constante. Están lúcidamente entendiendo todas las cosas que pasan en su vida, que no son casualidades, como dice Romanos 9, que todas las cosas ayudan a bien conforme a su propósito. No, son los que están cimentados de alguna verdadera. No, para ellos no existe casualidad, para ellos no existe suerte. No, solamente existe propósitos. Y en esos propósitos es donde nosotros vamos a encontrar la mayor lección de vida que Dios nos va a dar para tener una fe viva, para tener una fe activa, para tener una fe inquebrantable. Pero eso se va a ver cuando llegan las dificultades, cuando soplan los vientos, cuando golpean los ríos contra nuestra casa, cuando son sacudidos nuestros cimientos, esa fe que hemos declarado muchas veces. Pero, ¿qué pasa si tu corazón mengua? ¿Y qué pasa si tu ánimo decae? Tu semblante se aflige. Entonces, ¿qué diremos? Porque es fácil decir yo tengo fe. Pero ¿cómo saber si mi fe es genuina o si mi fe tiene fundamentos? Pues lo vamos a ver de una forma muy clara. En el primer libro de Timoteo, dice la Escritura, en el primer libro de Timoteo, capítulo 6, el verso 17 al 19, la Escritura dice esta verdad. Y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan esperanza en las riquezas,
cuáles son inciertas, sino que en el Dios vivo, que dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora mira, y que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosas y generosas. ¿Sabes por qué este pasaje del libro de Timoteo nos enseña a que algunos a veces confían más en lo que tienen que en lo que es Dios quien hace todas las cosas posibles? Porque es ahí donde se le prueba a mucha gente. Es ahí donde muchos han reprobado la fe. Porque pueden amar a un Dios cuando la vida le va bien, cuando las cosas están en abundancia, cuando la salud está en su mejor auge. Pero cuando vienen los problemas, cuando la necesidad golpea, cuando no hay nada, pregunto yo, ¿levantarás tus ojos a los montes, como dice el salmista David, y clamarás a los cielos, porque de los cielos donde viene tu socorro? Y dirás, ¿y mi socorro es Jehová, que hizo los cielos y la tierra? O dirás que verdaderamente, como Job, ¿no? Maldecirá el día que naciste y el día que dejarás de existir. ¿Sabes por qué estas cosas tienen que ser evaluadas en nuestro corazón? Porque los problemas más grandes del ser humano es que cree tener fundamento. Cree. Yo les digo una cosa, las evidencias más grandes de tener un fundamento, un cimiento cristiano, es cuando nosotros empezamos a entender esta verdad. Y si tengamos que decirlo de esta manera, añadid a vuestra fe virtud. Entended algo muy importante. Entended. ¿Por qué? Porque hay un riesgo grande el poner nuestra confianza en cosas superficiales de la vida. Y aunque otros confían en su justicia propia, olvidan lo que verdaderamente es el riesgo más grande que ellos puedan cometer en la vida, de creer que lo que ellos hacen es suficiente de lo que Dios quiere de ellos. Pero Romanos 10, 1, 3 enfoca una verdad muy grande, porque comienza a decirnos esta verdad. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y de mi oración a Dios por Israel es para la salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que no se han sujetado a la justicia de Dios, es que no se está viviendo conforme a la palabra. Se está viviendo conforme a los sentimientos. Se está viviendo conforme a los deseos, pero no conforme a la justicia de Dios. ¿Qué significa vivir bajo la justicia de Dios? Significa vivir en la plena obediencia a la voluntad de Dios, en una vida de oración, en una vida de perseverancia, en una vida de esfuerzo continuo, de predicar la palabra, porque la justicia de Dios consiste en justicia y verdad. Vivir en esas cosas nos lleva a establecernos en esa línea perfecta que es estar anclados en la roca que es Cristo Jesús. Entonces hay algo que nosotros tenemos que reconocer, hay algo que nosotros tenemos que aprender y sobre todo aprender a reconocer qué cosas nos van alejando de ella. Si yo les tendría que nombrar algunos puntos para que vosotros comprendan qué es aquellas cosas que nos alejan, pues la justicia propia es uno de ellos. El confiar en la sabiduría del hombre es otro punto. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que ser como la iglesia de Berea. Tenemos que ser como la iglesia que escucha la palabra y que va a casa y escudriña la escritura y indaga y busca más, y que no se sacia solo con el mensaje de 10 minutos o de 1 hora, no, sino que constantemente está buscando, está leyendo, está indagando, está averiguando, está pidiendo, está orando, está llorando porque la verdad se les ha revelado. Si no, mira lo que dice 1 Corintios 1:20. Mira lo que dice la escritura, para poder nosotros comprender esta verdad. Dice la palabra: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha conocido Dios la sabiduría del mundo? Aún mirando nosotros en el 2:2, dice:
Pues porque no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros como debilitado y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue palabras persuadidas de humana sabiduría, sino de demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, dice la Escritura. ¿Ah? Si hay algo que en este aspecto nos enseña de una forma clara, es que a veces estamos nosotros simplemente adaptándonos a ese sistema, pero la vida verdadera, la que lleva simiente, no se adapta, no se acomoda al sistema, sino que rompe todas las reglas, sino que va más allá, hay una relación personal con Cristo. El punto es cuando pensamos que es todo lo que nosotros hacemos, es todo lo que necesitamos, pero no es así. Permíteme decirte una verdad. No solo basta escuchar la fe de un predicador para decir que tiene fe. No. Necesitas vivir la palabra de verdad. Necesitas buscar la verdad de Dios en tu vida. Porque si estás poniendo tu fundamento y tu confianza porque escuchaste una palabra que te impartió hoy, pues te digo que nosotros cenamos, almorzamos, comemos 3 veces al día. Y si tú no estás comiendo 3 veces al día la palabra, yo te pregunto, ¿qué te da la seguridad de tener un buen simiente en tu vida? ¿Qué te da la seguridad? Si no, ¿cómo viviremos delante de su presencia? El Evangelio nunca se definió por palabras, sino en la demostración del Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Significa que tenemos que nosotros ir a otro nivel, a un nivel mucho más alto de lo que todavía tu humanidad no te ha permitido. Y dejar de estar confiando en nuestros sentimientos humanos. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos humanos nos pueden jugar la pasada. Nuestros sentimientos humanos nos pueden llevar por caminos equivocados. Es por eso que cada paso de tu vida tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 12. Dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Ese es el gran mensaje de este predicador que nos enseña a que nosotros no vivamos por sentimiento, sino vivamos por principio, vivamos por fundamento en nuestra vida, vivamos entendiendo bien que el único lugar correcto para levantar nuestros cimientos es Jesús y por su palabra. Porque Mateo quiere que todos nosotros conozcamos esa verdad. Mateo quiere que nosotros nunca nos alejemos de esta verdad, sino cuál sería el destino del hombre que ha creído en Jesús. Mira lo que dice el 16 de Mateo, verso 13 al 16, dice la Escritura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, mira esa expresión tan profunda que puede decir Simón Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Oh, no está igualado a ninguno de las características de los hombres de Dios que estuvieron en la tierra, no, sino que estaba cimentando una revelación profunda de que era el Hijo del Dios viviente. Y la fuente donde todo hombre tiene que comenzar a buscar, la fuente de donde todo hombre tiene que comenzar a reconocer que verdaderamente Jesucristo es el único que puede establecer una vida y hacerla feliz en esta tierra. Así que cada momento cuando tú leas estos pasajes que nos enfocan las Escrituras, te vas a dar cuenta. Y no miente, porque mira lo que dice Primera de Pedro 1:23, hablando sobre este tema, dice esta verdad. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre. Si tú puedes mirar este aspecto, te vas a dar cuenta de que lo que estamos oyendo tiene que ver con algo que no está en ninguna facultad terrenal, sino está en una facultad espiritual. Y eso tiene que ver en la fuente de donde viene todo lo que necesitas para hacer lo que Dios dice que tú eres. Y no hay nada en este mundo que te pueda ayudar a establecer tu vida en una relación tan profunda con el Señor Jesús como lo ves a través de su palabra, por haber nacido por una palabra incorruptible en nuestro corazón. Así que nuestro cimiento de fe debe ser tan fuerte para que nuestra vida sea correcta. Y aquí empieza esta verdad. Sí, aquí empieza esta verdad que tú y yo necesitamos conocer. Porque aunque esta verdad a muchos le parezca algo que va desbaratando su fe, no es el propósito, sino es alineamiento en vuestra vida. Porque uno de los más grandes peligros que el cristiano va a enfrentar es cuando tiene un cimiento débil o una falta de fe. Sí, porque la única forma de saber que si nuestra fe está correcta, alineada, es cuando vengan los problemas. Cuando te asalte las dificultades, las adversidades, las oposiciones y todos los obstáculos que pueda haber en la vida del ser humano, te vas a dar cuenta si tu fe era verdadera o no. Te vas a dar cuenta si tu vida tiene fundamento o no. Y cuando sientas que no es así, mi pregunta es, ¿qué harás? ¿Qué harás? Porque es ahí donde la incredulidad siempre ha sido el pecado acusador del pueblo de Dios y siempre ha hecho creer, que Dios te va a escuchar, que tú estás en pecado, ves, tú no eres hijo de Dios. El diablo va a tomar ventaja definitivamente. Te va a hacer creer que eres la persona menos indicada de venir a acercarte a su presencia. Si no lee Mateo 8, 25, 26, te vas a dar cuenta, el acusador siempre va a estar ahí para tratar de destruir tu vida, para tratar de hacerte creer que no eres digno. Pero a pesar que la Biblia habla de una forma abundante las advertencias contra la falta de fe. Si no, mira lo que dijo Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 3, verso 12, la escritura nos muestra para que nosotros estemos alertas de las cosas que de una u otra forma, dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para que se aparte del Dios vivo. Dice corazón malo de incredulidad. Imagínate, si hay algo que la escritura nos enseña, significa, si hay momentos que has sentido no hacer lo bueno, es la incredulidad la que está fluyendo ya en el corazón del hombre. ¿Sabes por qué los hombres no hacen lo bueno y cambian la gloria de Dios por las cosas terrenales? Porque la fe ya no la tienen. Porque el que es de fe, vive en la fe. Pero el que ya no es de fe, todo lo cuestiona, todo lo razona. Y esto es lo que dice Hebreos 3:12. Corazón malo, perverso, incrédulo, que ya comenzaron a dejar de hacer lo bueno. Porque la Biblia nos enseña y nos advierte que caer en esa condición de incredulidad trae consecuencias. Sí, la posición de caer en esa posición es terrible, porque trae ansiedad excesiva. Mateo 6, 25 al 34 lo da a conocer, una ansiedad que va a ir más allá de todas las cosas que de repente hayas podido pasar, o si ya lo has pasado, pues volverás a vivir en esa experiencia. Por eso Mateo 6 dice la escritura, tocante a lo que es la ansiedad. 6:25 dice la escritura, a ver. Por tanto digo que no os afanéis por vuestra vida, que hay de comer, que hay de beber, ni por tu cuerpo, o que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, dice la escritura. Dice, mirad pues las aves del cielo que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
o por el vestido en que os afanáis. Considerad los lirios del campo, que cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Sabes qué es lo que nos apertura esta verdad cuando nosotros leemos? Es el gran peligro que hay de vivir en esa vida de falta de fe, en esa vida falta de fundamento, es cuando las consecuencias de esa vida es caer en esa incredulidad, es caer no solo en la incredulidad, sino puedo decirte, es caer en el fracaso de la vida del ser humano. Si no, mira lo que dice Mateo 17, 14 al 20, cuando la Biblia demuestra esta verdad. Hablando aquí dice, y cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces, dice, en el fuego y muchas en el agua. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos, traerlos acá? Y dice, y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y viendo entonces los discípulos a Jesús apartarse, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? La falta de poder es el reflejo de la vida, de una vida incrédula. Y la incredulidad es la consecuencia de un corazón malo. Es tener una vida sin fundamento, sin relación con Dios. ¿Y esto por qué? Porque todavía algunos no están tomando la conciencia del riesgo y del peligro que caer en esa situación. Pero Dios siempre está presto a ayudarnos, hermanos. Dios siempre está presto a levantarnos. Él siempre nos va a ayudar, siempre y cuando también a la vez nosotros le permitamos. Por eso es que Filipenses 4:13 dice una verdad muy grande. Y lo dice para que nosotros entendamos que sin Él nada podemos hacer. Y fuera de Él no hay nada. Cada momento, cuando tú mires esta verdad, cuando tú leas esta verdad a través de su palabra, tú te vas a dar cuenta de algo. Porque lo primero que Dios quiere que tú entiendas es esta verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Si estás hoy hasta aquí, no es porque somos fuertes, porque somos sabios, porque lo merecemos, no. Porque hay un Dios que ha estado desde un inicio obrando en nuestra vida. Desde un instante, desde aún antes que naciéramos, Él ha estado planificando y proyectando todas las etapas de nuestra vida. Y Él siempre va a obrar, siempre y cuando, recuerda, tú y yo se lo permitamos. Por eso, dejar de congregarnos a veces es el peligro más grande. ¿En qué aspecto lo digo esta palabra? Sabemos que nuestra relación no es con una estructura hecha de material noble, sino con un Cristo vivo, esa casa espiritual, esa vida que Dios quiere que nosotros tengamos, está con Cristo. Oración perseverante, intercesión, oraciones de clamor. Por eso el peligro más grande es hacernos creer que no necesitamos orar, que no necesitamos leer la palabra, pues es así como la incredulidad va a gobernar en el corazón del hombre. Y cuando lleguen los problemas, pregunto, y te des cuenta que tu fe no es firme, ¿qué harás? Porque hay un momento en la vida donde nosotros vamos a tener que ser probados. Y a veces algunos va a ser tan grande su caída. ¿Por qué? Porque muchos caerán de esa gracia de Dios por falta de una vida de fe. Eso es lo peor. Después de esta circunstancia que estamos viviendo nosotros con esta pandemia, ¿cuántos todavía quedarán firmes en la fe?
¿Y cuántos habrán vuelto a su vida rutinaria donde el Señor los sacó? Por eso el libro de Hebreos nos dice esta verdad en 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejanza del ejemplo de la desobediencia. Porque todo empieza con eso, con la desobediencia. Todo empieza ahí. Pero ¿cuánto te ayuda tu fe? Pues déjame decirte lo que dice Mateo 17:20, que la fe puede mover montañas. Puede mover montañas. Porque si no dudares y creyeres, le dijeras a este monte, arráncate y échate al mar, ese monte se moverá y se arrojará. Por eso, por causa de nuestras oraciones, para que sean contestadas, es el resultado de una actitud de fe. Lo dice Mateo 21:22, Santiago 5:16, Hebreos 4:14 al 16. Porque es nuestra fe, dice Primera de Juan 5, que vence al mundo. Es nuestra fe. 1 Corintios 10:13. Y es nuestra fe lo que nos escuda del peligro. Efesios 6:16 lo dice. Tomad el escudo de la fe para que podáis resistir en el día malo. ¿Sabes? Estas palabras están establecidas para que nosotros reflexionemos este día y podamos decirle, Señor, hoy más que nunca voy a establecer mi fe. Voy a ponerle cimiento a mi vida. No me voy a salir de allí. Voy a caminar. Porque lo primero que lo dijo Pedro era añadid a vuestra fe. Ojo, añadir a vuestra fe virtud. Pero no puedo hablarte de las virtudes que tienes que añadir en tu vida si no entiendes qué significa estar cimentado sobre lo que es el fundamento de una vida cristiana verdadera. ¿Y quién es el fundamento? Pero considero que después de estas verdades vas a poder ahora decir, tengo que cambiar. Porque si algo que decía Filipenses es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si antes oraba 5 minutos, auméntale 5 más. Y sucesivamente cada día. Y si antes hacía una vez obras buenas, ahora auméntale 1 más. Si antes perdonaba 5 veces al día, auméntale 5 más. Porque eso es vivir en fe. Y si antes perdonabas, con mayor razón ahora, sigue perdonando. Esta es la palabra que debe llevar a tu corazón a retarte para vivir en una vida verdadera, genuina. Y Dios nos enseña por ella que si nosotros creemos, jamás vamos a ser avergonzados. Él lo dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Tienen que venir cosas. Tienen que ser probado tu fe, tu amor, tu paciencia. Tienen que ser probados. Pero eso implica que vas a tener que reconocer que tienes que añadirle, tienes que crecer, tienes que añadirle a tu fe virtud. Recuerda eso, virtud. No basta una oración simple, no. La virtud te va a llevar a que lo hagas constantemente, fuertemente y sin ningún problema. No, lo vas a hacer como parte de tu vida. Porque eso es lo que quiere que el apóstol Pedro nosotros entendamos en esta tarde. Que hagas las cosas como para el Señor, con gozo y con alegría. Oremos, amados hermanos. Señor Jesús, gracias por esta palabra, Señor,
que tú nos compartes, Dios de los cielos, para reflexionar sobre los fundamentos de nuestra vida, porque siempre es importante, Señor, sondear nuestro corazón, sondear nuestro ser interior y saber, Señor, cuánto estamos dentro de ti y cuánto estamos fuera de ti. Por eso bendice esta hora, Señor, la vida de tus hijos y trae sobre ellos un derramamiento, Padre, de lo sobrenatural en su vida, para que vuelvan a buscar con mayor pasión, con mayor ahínco, Señor, tu rostro, y tu palabra noche y día sea meditada, Padre, como alguien que tiene hambre y sed de ti. Gracias te doy, poderoso Rey, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.